Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y hoy vamos a hablar de varios temas. Hoy, ¿qué le parece que arranquemos hablando acerca de vamos a tener un enlace para que vamos a hablar acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ampliaremos más este tema en el cual el amparo que le otorga el amparo provisional para poder inscribirse a los candidatos del Partido Valor, a Suri Ríos y al señor Roberto Molina, para poderse inscribir como candidatos a la presidencia y vicepresidencia por parte del Partido Valor. Por otro lado, pues quiero también, y después vamos a hablar acerca del tema de los creyentes adhesivos. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Alejandro Valdizón para hablar al respecto. Mientras logramos hacer el enlace, vamos a hacer un enlace con el licenciado Molina Barreto, candidato vicepresidencial por el Partido Valor, quien fue uno de los que es amparado por la Corte Suprema de Justicia para poder ser inscrito en las elecciones. ¿Y qué le parece si ahorita le cuento que el Congreso ya tiene, pues, una vez más, cambió la agenda? Estaba previsto elegir al Contralor General de Cuentas, pero modificaron los diputados la agenda y acordaron continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez. Ignoro y voy a buscar más información al respecto, cuáles son los resultados o cuáles son los beneficios que se está teniendo acerca de esta interpelación. Obviamente es correcto hacer una interpelación y hacer una fiscalización de las funciones o las actividades de los diferentes funcionarios de gobierno. La pregunta es cuál ha sido el resultado de esta. Así que de eso pues no se modificó la agenda, se quitó este punto para la agenda de hoy para elegir al nuevo Contralor. Por consiguiente, pues continuaron con la interpelación al ministro de Desarrollo Social y presentaron una solicitud de antejuicio contra el ministro de Salud. De esto les voy a estar platicando más adelante, pero ya tenemos en la línea al licenciado Roberto Molina Barreto, quien está como candidato a vicepresidente en el binomio con Suri Ríos por el Partido Valor. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Mucho gusto, buenas tardes, a la orden. La Corte Suprema de Justicia otorga este amparo provisional en el cual pues le ordena al Tribunal Supremo Electoral inscribirlos como candidatos para las siguientes elecciones. ¿Cuál es el proceso que sigue al respecto? Pues gracias, sí, en efecto, en la tarde nos notificaron que efectivamente, en base a los argumentos que presentamos de la debida interpretación del artículo 186 constitucional y sobre toda la gama de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, la Corte Suprema estimó aconsejable y urgente otorgar el amparo provisional y en consecuencia ordenó al Tribunal Supremo Electoral que dentro de las próximas 48 horas de notificado haga las gestiones pertinentes a manera que nos inscriban como binomio candidatos presidenciales y vicepresidenciales y nos extiendan las credenciales. Esto, como le digo, en el plazo de 48 horas que ya empezaron a correr. Entonces será que ponernos de acuerdo con las autoridades, visitar y pues estar listos para la campaña política. En este punto de este plazo de 48 horas, quiere decir que el registro de ciudadanos tiene que inscribirlos y después notificarles que ya tienen su credencial que los acredita como ya candidatos a los puestos que están optando, ¿o ustedes tienen que hacer algo? Las dos cosas tienen que estar en el plazo de 48 horas.
inscribirlos, que es un acto que él debe realizar sin necesidad que estemos presentes, y llegar nosotros por esas credenciales, que obviamente estaremos ahí antes de que venza el plazo de estas 48 horas. Entonces, al final no se necesita que ustedes hagan algo al respecto, porque podríamos decir que una vez sean notificados estas autoridades, el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, harían esta inscripción. ¿Existe algún mecanismo o el tribunal o el Registro de Ciudadanos puede hacer algo al respecto como para impugnar esta decisión? Mire, legalmente no. El registro, las autoridades electorales son un ente que regulan un proceso electoral de manera imparcial. O sea, el litigio, las personas que ocupan esos espacios deben entender que no es un asunto personal, ni pueden ellos demostrar alguna animadversión en contra de los candidatos que impugnemos por cualquier actuación. Esto lo que le quiero explicar es que la jurisprudencia de la propia Corte de Constitucionalidad ha señalado que este tipo de tribunales deben actuar imparcial. En consecuencia, no tiene sentido de que apelen, porque a ellos no les está afectando en nada en lo personal este tipo de resoluciones. Recuerde usted que es de un tribunal constitucional que es garante de todos los derechos fundamentales del hombre. Entonces, me parecería pues absurdo de que intenten ellos interponer alguna apelación, y por supuesto que de hacerlo el Tribunal Constitucional lo podría rechazar liminarmente ese recurso, por decirle, por lo que le explico, de que no es un litigio de carácter personal, y me parecería que lo único que harían si lo intentan es demostrar su parcialidad en este caso. Y la pregunta respecto al amparo provisional, ¿con este amparo provisional es suficiente para inscribirlos y no importaría, pues, al final, ¿tiene algún plazo la Corte Suprema de Justicia para emitir un amparo definitivo? ¿O ya sea confirmarlo o revocarlo? Claro, pues la ley de amparo pues sí estipula plazos, audiencias, un periodo de prueba para llegar finalmente a una sentencia, que es cuando se otorga el amparo definitivo. Pero aquí hay dos cosas. Primero, que un amparo provisional es de cumplimiento obligatorio, o sea, no se necesita que cobre ningún tipo de firmeza ni que se resuelva ningún tipo de impugnación o apelación. Y el otro es precisamente que, como en este caso, la ley de amparo exige que se mantenga el amparo provisional hasta el final, por cuanto que sería muy gravoso restituir la situación a su estado original. Me explico. O sea, no podría iniciarse un proceso electoral y después otorgar el amparo. Por supuesto que el amparo debe ser otorgado antes, que estamos para cerrar el ciclo de inscripciones, y por eso es obligado el amparo provisional, y así debe de mantenerse hasta que se dicte la sentencia. Pero al igual que hace 4 años, podemos participar con este amparo provisional, aunque la sentencia se dicte posteriormente. Aunque esta sentencia se dicte posteriormente, se puede participar, y entonces ustedes ya podrían aparecer en estas papeletas y la ciudadanía elegir en base a la oferta política. Así es, ese es el proceso democrático, que sea el pueblo el que decida. Este no es uno de los casos en que se puede decir que no hay unanimidad o que hay una prohibición expresa de la ley. Así es que esto fortalece el proceso democrático, y esperamos que no haya mayor incidencia, y no solo para nosotros, sino para cualquier otro candidato que quiera participar, que reúna los requisitos y que venga a la fiesta de la democracia. Pues muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada. Feliz tarde. Muy buenas tardes. Platicábamos con el licenciado Roberto Molina Barreto. Él es candidato a vicepresidente en el binomio con Suri Ríos del Partido Valor. Hablábamos con respecto a esta amparo provisional que otorgó la Corte Suprema de Justicia por unanimidad. Entonces les voy a estar platicando más adelante en el siguiente segmento acerca de esto, y vamos a hacer un enlace también con otro invitado para poder hablar al respecto de este tema. Quiero también aprovechar para contarles, del tema. Ya les dije que no se eligió el
Contralor, sigue un Contralor interno, no hay un titular en la Contraloría General de Cuentas. Esto pues no es que al final uno se pregunta de qué sirve, porque no es que sirva de mucho, tienes un Contralor General de Cuentas, pero si teniendo un titular las cosas van así, imagínese con un interino pues tratando de sacar el trabajo. Y no se eligió, se decidió seguir con la interpelación al ministro de Desarrollo Social. Y como les comentaba, hay una solicitud de antejuicio en contra del ministro Carlos Soto, el ministro de Salud, y esto la presentó el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía contra la Corrupción, y fue esta solicitud contra Carlos Enrique Soto Menegaso, que fue enviada al Juzgado 10º de Primera Instancia Penal, quien, pues como ya sabemos, no puede conocer esta solicitud y la remite a la Cámara de Amparos y Antejuicios, y esta supongo que la va a remitir a la Corte Suprema de Justicia, y ya será la Corte Suprema de Justicia quien decidirá si da trámite o no a esta solicitud. Ahora, ¿por qué lo está solicitando? Lo están solicitando por los delitos, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Esto fue lo que planteó la Fiscalía contra la corrupción, y de lo que le acusa es que ejerció presiones, lo que hizo fue ejercer presión contra la directora del hospital de Nevaj. Resulta que pues le echó una llamada, le dijo: mire señora o doctora o licenciada, necesito que contrate al señor, les doy ahorita el nombre, bueno, que necesito que contrate al señor Jorge Raimundo Matón. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que Jorge Raimundo Matón es hermano del alcalde de Nevaj, Pedro Raimundo Cobo. Entonces, lo que se le está acusando es de haber abusado de su autoridad y de tráfico de influencias al solicitarle a la directora del hospital de Nevaj, Miriam Yolanda Segura Rosales, que contratara al hermano del alcalde. Esto, pues, la directora del hospital se negó, para empezar, porque ya había una hermana o una familiar trabajando también en el hospital, y después de esta negativa, pues la despidieron, la destituyeron por negarse, según se establece, por negarse a cumplir esta instrucción. Existe dentro de las pruebas, pues existe una grabación donde llama, una llamada telefónica que está grabada, donde se le está dando las instrucciones, se le está ordenando que contrate a esta persona, a Jorge Raimundo Matón. Entonces, por esto, pues se le está investigando y se necesita poderlo seguir investigando y quitarle el privilegio de antejuicio por haber cometido por los supuestos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Por otro lado, pues el RENAP dice que no perdió la información. Y le voy a contar más adelante de qué se trata. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes ya están con nosotros, quienes nos mandan saludos, quienes compartan. Por favor, sigan compartiendo, que estas ideas lleguen a cada vez más y más personas. Que no haya límites para que esta información llegue a todos y podamos discutir ideas con valor. Así que vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a hablar acerca de cuál es el proceso entonces que sigue ahora la inscripción de los candidatos del Partido Valor, Suri Ríos y Roberto Molina Barreto. ¿Qué pasa en el caso? ¿Cuál es la diferencia entre este caso y los casos de Sandra Torres y Mauricio Radford, quienes ya están inscritos, pero hay una solicitud de antejuicio? De esto hablaremos cuando regresemos del corte. Libertópolis.com. Ideas con valor. Tenemos ya en línea a nuestro invitado, el licenciado Fernández Molina, con quien vamos a platicar acerca de del proceso que ha seguido, pues esta noticia en cuanto a que le dieron el amparo provisional por parte de la Corte Suprema de Justicia a los candidatos por el Partido Valor para que se puedan inscribir como pues ya candidatos presidenciales. Muy buenas tardes, ¿cómo está? María Dolores, muy buena tarde a usted y a toda su amplia e inteligente audiencia en toda la República. Muchísimas gracias. Y bueno, para hacer un poco de historia,
El 28 de enero, el Registro de Ciudadanos rechaza la solicitud de inscripción de Suri Ríos y Roberto Molina como candidatos del Partido Valor. El 2 de febrero presentan un recurso y el 2 de febrero los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pues rechazan este recurso de nulidad y entonces pues van a la Corte Suprema de Justicia para solicitar un amparo provisional. Esto es el 6 de febrero. Hoy se da a conocer, según la información que dio el portavoz, que que se conocieron los amparos y se les otorgó de forma provisional, de forma unánime. Hubo 2 magistradas que se inhibieron y que los suplentes integraron el pleno y por unanimidad le otorgaron el amparo provisional. En el segmento anterior nos comentaba el licenciado Molina Barreto que la resolución hablaba de 48 horas para inscribirlos. ¿Qué sigue después de esto? Según me explicaban, no es necesario que los candidatos se vuelvan a presentar para hacer para ser inscritos, sino que ya debería ser, por así decirlo, en automático. ¿Esto es así o cambia? Mire, se ha comentado y criticado mucho hablando de la Corte de Constitucionalidad, cambio de tema, Corte de Constitucionalidad, sí, pero siempre en referencia a la misma institución, el amparo, que a veces el amparo provisional tiene prácticamente efectos de amparo o voy a usar sentencia definitiva. Entonces uno se pregunta, ¿para qué esperar la sentencia definitiva si ya la provisional es suficiente? Entonces, en este caso, realmente si lo inscriben, ya prácticamente si la sentencia de la Corte Suprema al final del trámite del amparo, audiencia a las partes por 48 horas, periodo de prueba de 8 días, si al final realmente el amparo definitivo se declara sin lugar, en ese caso yo no estoy de acuerdo. Para mí sí quedaría sin efecto y por lo tanto vacante la nominación en el caso del Partido Valor, si fuera negativa la sentencia. Sin embargo, en un amparo provisional, o más bien, si en un amparo provisional hubo unanimidad, yo no veo donde el amparo definitivo, la sentencia, vaya a revertir eso. He visto casos al revés, que no dan el amparo provisional y el amparo definitivo sí lo otorgan, pero sí otorgan el amparo provisional por la urgencia y por la gravedad del caso. Yo no vislumbro en lo más mínimo que no vayan a dictar el amparo definitivo, pero contesto su pregunta. Si el amparo definitivo fuera en contra, sería el caso de que se declararía vacante la inscripción de ese candidato, esa candidata a presidenta y el candidato a vicepresidente. Al final, lo ideal sería que el amparo definitivo fuera resuelto antes de que terminara el periodo de inscripciones. Afirmativo, que fuera antes, para darle posibilidad, darle chance, en este caso al partido de Marras, para que cambiara su posición o planteara apelación de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Yo sí creo que una u otra parte va a plantear apelación ante la Corte de Constitucionalidad, suponiendo que el amparo se resuelva antes del cierre en sí de la inscripción y que empiece puramente ya la campaña electoral. Ahora, ¿qué pasa si no se resuelve antes de que cierre este periodo, sino se resuelve después y es cualquiera de las dos resoluciones? Mire, si no se resuelve, una vez arranca puramente la campaña electoral, el proceso electoral 3 meses, 90 días antes de las elecciones, ahí sí nos pone en una situación compleja en el sentido de que, aunque sostengo, en opinión mía, aunque fuera después de arrancada el proceso electoral, o sea, los 90 días antes del día de elecciones, dejaría vacante la inscripción de ellos. O sea, prácticamente podría este partido político competir en función de alcaldías o de diputaciones, pero no en presidencia o vicepresidencia, si fuera después de esa fecha. Pero el problema con esta Corte de Constitucionalidad, que encima está cargada de trabajo y que aparentemente
tuviera la consigna de dilatar los procesos, llegará un punto en que arribemos a las elecciones y ya no tendrá materia el asunto, o sea, ya perderá materia. Ese es un término que se usa mucho en aspectos jurídicos y sobre todo en materia de amparo. Ahora, me comentaba que, y siguiendo la lógica que usted me estaba comentando, el amparo provisional fue dado de forma unánime, por consiguiente es una alta probabilidad que se mantenga esta decisión y se otorgue de forma definitiva. Si este amparo se entrega de forma definitiva, me decía que podrían impugnar esta decisión el personal o el Tribunal Supremo Electoral. La autoridad impugnada, el Tribunal Supremo, sí, así es. Ahora, el Tribunal Supremo, ¿bajo qué figura se impugna esto? ¿Es a través de un amparo o cuál es el nombre de este recurso que se utilizaría en la Corte de Constitución? No, en sí el amparo no es recurso. El amparo es una acción extraordinaria cuando hay abuso, ilegalidad o exceso de una autoridad. En este caso, este partido está diciendo hay abuso en el primero de registro en nulidad conoció el Tribunal Supremo, por lo tanto, el Tribunal Supremo está incurriendo en un abuso o ilegalidad al no inscribirme. Okay. Planteo amparo, pero en todo amparo, y ese es parte del problema, pero son otros 100 pesos, en todo amparo, desde el más simple que se plantea ante un juzgado de instancia o a una sala o a la Corte Suprema, en todo amparo, lo que resuelve el Tribunal de Amparo, repito, ya sea juez de instancia, sala o la Corte Suprema, todo amparo es apelable ante la Corte de Constitucionalidad. Todos los caminos van a dar a Roma, todos los caminos conducen a la Corte de Constitucionalidad. O sea, en este caso concreto, hipotéticamente, el Tribunal Supremo como autoridad impugnada podría plantear amparo para que conozca en definitiva la Corte de Constitucionalidad. Entonces, lo que presentaría el Tribunal Supremo Electoral sería un amparo contra la decisión. No, perdón, apelación. Una apelación, ok. Sí. Porque o sea, el amparo ya está. Ya está. Y el amparo tiene dos niveles. El amparo del tribunal que conoce y la apelación de amparo, que es el segundo piso, que está abierto para cualquier amparista, en cualquier amparo. El primer nivel es el amparo normal, pero lo que se resuelva en el amparo normal se puede impugnar vía apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Estamos diciendo entonces que el diseño que tiene el sistema jurídico está hecho para que cualquier amparo llegue a la Corte de Constitucionalidad a través de una apelación, ya sea por una u otra instancia. Exactamente, ya sea un asunto laboral, por unas prestaciones que reclama un trabajador, ya sea un asunto de familia, por pensiones alimenticias, ya sea un asunto de civil, por un desahucio o por reclamo de unas tierras, ya sea un asunto penal o un asunto fiscal, todo es susceptible de amparo, y porque esa ventana la dejó abierta el constituyente al decir que no hay ámbito susceptible de amparo, que no sea susceptible de amparo. Por lo tanto, cualquier cosa es susceptible de amparo. Y por lo tanto, esto es parte del enorme problema y desarrollo y trabajal que tiene la Corte de Constitucionalidad. Uno dice, no, es que solo en cuestiones, en derechos constitucionales. Claro. Pero por favor, si todo derecho es constitucional, en el caso laboral, el patrono va a decir es que están vulnerando mis derechos de legítima defensa, mi derecho de debido proceso, mi derecho, y lo mismo dirá el esposo en el caso de una pensión alimenticia, o el empresario que le están cobrando impuestos, es que mi derecho de legítima defensa y de debido proceso no me dieron bien las pruebas. Está mal el diseño constitucional en materia de amparo, de tal suerte que todo converge y termina acumulándose y desbordando la Corte de Constitucionalidad, porque todo es susceptible de amparo. Y aclaro, si es amparo, como dije, de un juez de instancia, de una sala o de la Corte Suprema, está bien, que resuelvan lo que quieran, pero lo que hayan resuelto es a su vez materia de apelación ante la
honorable Corte de Constitucionalidad. O sea que entonces, por el momento se inscribe Suri Ríos y el licenciado Molina Barreto. Mientras se determina ese amparo, no puedo impugnar una decisión si es provisional, como Tribunal Supremo, para ir entendiendo. Afirmativo. Tendría que esperar. O sea, ahorita el Tribunal Supremo debe acatar. No he visto en sí la resolución del amparo provisional, pero es decir, se ordena al Tribunal Supremo que proceda a la inscripción en atención al amparo provisional que en este momento estamos otorgando. O sea, el Tribunal Supremo debe inscribir a los candidatos de valor inmediatamente. Eso es una orden, porque a la Corte de Constitucionalidad hay que hacer, a la Corte Suprema en materia de amparo hay que hacerle caso, y de ahí viene la apelación, si está en tiempo, y a ver qué resuelve. Pero en materia de amparo hay que hacer caso de la resolución. Si el Corte dice, inscríbase en 48 horas, el Tribunal Supremo tiene la obligación legal de inscribirlo en el plazo, según nos comentaba el licenciado Molina Barreto, que eran 48 horas, según lo que les habían notificado. Ahora, mientras sea provisional, el Tribunal Supremo Electoral no puede hacer nada más que acatar la resolución. Tendrá que esperar a que haya esa resolución definitiva para entonces apelar esa decisión ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Esto es correcto? Sí, afirmativo. El único escenario, pero totalmente queda sombrío, tétrico, realmente ahí sí que de una imaginación torcida y totalmente hipotética, sería que el amparo provisional se le inscriba. No resuelve el amparo definitivo. Participa, por ende, en la medida que ya fue inscrita. Claro. Y gana las elecciones. Y una semana después de ganar las elecciones, la Corte de Constitucionalidad dice con lugar la apelación, y por lo tanto tenía razón el Tribunal Supremo Electoral en la medida que no se le inscriba por violación del 186 de la Constitución. Ese sería un escenario que Stephen King o Edgar Allan Poe, eso sería pero un escenario borrascoso. Ese sería, y esto se podría, se podría resolver desde un inicio teniendo las resoluciones definitivas por parte de la Corte Suprema de Justicia para que el proceso vaya caminando. Afirmativo. La Corte Suprema, que veo que está llevando los tiempos como debería ser acorde al espíritu y al formato del amparo, ahorita debe correr audiencia al Tribunal Supremo y oír las razones. Mire, el Tribunal Supremo, ¿por qué no lo inscribió? Eso se llama informe circunstanciado, más que expediente, puede ser A o B, pero aquí es más informe circunstanciado. Mire, le doy 48 horas, Tribunal Supremo, para que me explique por qué no inscribió a este binomio presidencial. Y ya, en base a lo que él diga, también se le da audiencia al Ministerio Público, a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y a los terceros interesados, ignoro quiénes sean. Cuando en las 48 horas estas partes o convocados hayan expuesto por qué están de acuerdo o no de acuerdo, ya si alguien pide periodo de prueba, generalmente se pide casi automáticamente 8 días de prueba, aunque esa es una de las reformas que merece la ley de amparo, pero eso es un comentario aparte. Pasados los 8 días, el Tribunal de Amparo, en este caso la Corte Suprema de Justicia, debe resolver con lugar a su lugar, y lo que resuelva puede quedarse ahí, pero en su caso lo más seguro es que el Tribunal Supremo apele dentro del mismo amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Pues muchas gracias y esperamos que estos plazos se vayan cumpliendo, porque sí es un escenario totalmente sombrío. Creo que ni Stephen King ni Edgar Allan Poe se hubieran imaginado esto. Ni Kafka tampoco, realmente es inimaginable, pero parte la misma raíz, que son esos artículos 186 y 187 de la Constitución, pésimamente redactados, y nos da la pauta de que el derecho no es una ciencia exacta. Ya ve, digamos, 5, 7, 8 abogados
del Tribunal Supremo dicen que no se puede, leyendo el mismo texto. Así es. Y 13 magistrados de la Corte Suprema dicen que sí. Por Dios, el derecho no es una ciencia exacta, depende con qué anteojos se lea la Constitución. Pues no, a usted, María Dolores, muchas gracias. Muchas gracias por su explicación y esperamos, pues, lo seguiremos molestando para que nos vaya aclarando lo que sucede. Es bueno compartir con la población, y ya lo dije, la población inteligente, no dejarse llevar por las redes sociales anónimas, sino aquí estamos, María Dolores, de este lado Luis Fernández, aquí estamos explicando, podremos tener nuestro punto de vista, equivocarnos o no, pero lo exponemos. A ustedes muchas gracias y que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Platicábamos con el licenciado Luis Fernández Molina con respecto a cuál era el proceso, cuáles son los escenarios que se dan a raíz del amparo provisional que otorga la Corte Suprema de Justicia a favor de los candidatos Uri Ríos y el licenciado Molina Barreto para poder inscribirse por el partido Valor y que puedan ya concursar como candidatos a presidente y vicepresidente. Así que, bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuál es la figura del querellante adhesivo? ¿En qué consiste esta figura de querellante adhesivo? Ya que ha habido mucha controversia al respecto por la figura de este querellante adhesivo, en especial el de la CICIG, pero a mí me encantaría y a mí me gustaría y lo que yo quiero que hagamos es ese ejercicio de un querellante adhesivo sin apellido, sino entender el principio del querellante adhesivo como tal y después analizar lo que sucede actualmente. Así que de eso vamos a platicar cuando regresemos del corte y quiero aprovechar para invitarlos a hacerles saber esta invitación que hace Grupo Legacy. Lo invita a las conferencias que van a tener acerca de la actitud. Van a hablar por qué es importante cambiar o desarrollar una actitud de productividad y resultados en la empresa. Esto va a ser el próximo 19, martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero. Esta conferencia es gratuita, en la cual se explica por qué la actitud es tan importante para lograr los resultados, para lograr productividad, para que ese equipo o ese software que le costó tanto sea bien utilizado. Y esto lo va a impartir Fernando Rosales, creador del programa SEA, Sistema Eficaz de la Actitud. Así que usted lo único que tiene que hacer es escribir un WhatsApp al 5302-9352, 5302-9352, manda un WhatsApp, hay 6 posibilidades de diferentes horarios y lugares para que usted elija el que más se acomode a sus necesidades. Mande el WhatsApp cuanto antes porque ya se están llenando los espacios. Libertópolis.com. Ideas con valor. Quiero agradecer a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, José Calderón. Saludos también para ti. Un gran gusto y saber que nos estás escuchando y que también ya estás compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión. También saludos a Mens Benilia. Saludos, Roy. Un gran abrazo para ti. Espero que estés muy bien. Y gracias a Transi. Transi, un gran saludo para ti también. Y gracias a quienes comparten, muchas gracias, saludos a nuestro compañero Jorge Jacobs, a Exijo Justicia, muchísimas gracias por compartir, gracias por estar con nosotros y gracias a todos quienes no puedo ver, pero que igual comparten nuestra transmisión, muchísimas gracias. Y aprovecho para hablarles acerca de esta tienda que me encanta, se llama StareV. StareV The Store es un espacio donde la experiencia de compra es diferente. Ahí hay emprendedores, hay diseñadores de moda, hay artistas, hay emprendedores emergentes. Es un espacio en el cual todos estos emprendedores y todos estos talentos, tanto nacionales como extranjeros, se reúnen de forma permanente. Va habiendo algunos cambios, pero ahí puedes encontrar ropa, regalos, accesorios y todo y pasártela muy bien. Ahí el único peligro es que te guste todo, porque todo está precioso. Y esta tienda está en la 9ª calle, 921 de la zona 14. Para ubicarte mejor, si tú vas hacia el San Martín de zona 14, antes de llegar a San Martín está un centro comercial del lado izquierdo. Ahí está la tienda StareV Store, ahí
es una vida con estilo. Y tenemos ya el enlace. Ya estamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón hablando y vamos a hablar acerca del querellante. ¿Cuál es la figura del querellante adhesivo y para qué sirve el querellante adhesivo? Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Gracias, gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomar la llamada. Ha surgido toda esta controversia alrededor de la figura del querellante adhesivo, en especial en el querellante adhesivo de la CICIG. Mi pregunta, porque quiero analizar esto más allá de si es la CICIG o quien sea, ¿cuál es la figura del querellante adhesivo? ¿Cuál es el propósito del querellante adhesivo? Y después que analicemos, pues tal vez brevemente, y lo continuamos el lunes, sobre esta situación, porque, pues, por ejemplo, hoy en la audiencia, pues ya se incorporó, en la audiencia del juzgado de mayor riesgo B, en el recurso, en este caso que se le ha llamado manipulación de justicia, pues ya se incorporó la abogada de la CICIG al caso. Sin embargo, pues había muchos recursos para desvincularlos o para apartarlos del caso. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué es un querellante adhesivo y cuál es su función? Ok, y te quiero poner un poco en contexto, lo voy a hacer muy rápido, pero yo creo que es importante entenderlo. Cuando se promovió la primera versión de la CICIG, que se llamaba CICIAC, el proyecto del convenio establecía que la CICIAC podría ejercer, digamos, directamente por sí sola la acción penal, como lo hace el Ministerio Público. Digamos, el monopolio, por así decirlo, de la acción penal, las acusaciones penales, digamos, solo las puede hacer el Ministerio Público, salvo en casos de delitos que se llaman de acción privada, que son cosas muy personales y que dependen, digamos, de las partes ejercer la acción. No voy a entrar en esto para no desviarnos, sino perder tiempo. Muchos criticamos esa figura y entonces cuando vino la versión diluida de la CICIAC, que es la CICIG, se quitó eso y entonces en el convenio quedó que la CICIG puede actuar no directamente como parte acusadora o como ente acusador, sino adhiriéndose a la acusación del Ministerio Público. Esa parte que se adhiere a la acusación del Ministerio Público, ese es el querellante por adhesión o querellante adhesivo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Por ponerte un ejemplo, digamos que hay una persona que comete un ilícito en contra de algún familiar mío. Entonces, yo tengo una legitimación, es decir, tengo un interés, tengo legitimidad para ser acusador, ¿verdad? Pero como la acusación la lleva a cabo el Ministerio Público, yo lo que puedo es adherirme, digamos, agregarme a la acusación del Ministerio Público, y eso me da ciertas facultades dentro del proceso, incluidas las facultades de interrogar testigos, de estar en el debate, de proponer pruebas, pero usualmente tengo que tener legitimidad para hacerlo. Entonces, el convenio con CICIG establece que puede participar como querellante adhesivo, es decir, ser, digamos, parte interesada, pero parte acusadora, digamos, como te digo, para una víctima es muy claro, ¿verdad? Para una víctima de un delito, por ejemplo, un caso de homicidio, el Ministerio Público acusa, pero por ejemplo la familia de la víctima se puede constituir también como querellante adhesivo y tiene una participación también en el proceso. Esa es la figura. Esta participación, pensando en la familia, por ejemplo, me imagino que es representada por un abogado. Sí, digamos que el abogado solo da la asistencia técnica, ¿verdad? Si hablas de una representación, sí, ya son otras características. Pero, por ejemplo, obviamente te tienes que hacer acompañar de un abogado en este tipo de diligencias. Así es. No es por razones técnicas y porque al final, pues, las partes pues necesitan el auxilio del abogado, ¿verdad? No pueden actuar por sí, a menos obviamente que se diera la coincidencia que son abogados también, ¿no? Pero sí se necesita el auxilio de un abogado. Ahora, ¿esto lo valida el juez
para decidir si puede ser querellante adhesivo o no? Sí, es que como te digo, mira, el tema es que cuando se hizo el convenio, en el convenio es donde queda que la CICIG va a tener ese derecho, por así decirlo, esa legitimación activa se llama eso, es decir, de ser parte en el proceso, pero es el convenio. Entonces, claro, se supone que la CICIG solo actúa dentro de los casos de su competencia, de su mandato, de sus funciones. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Si es una cuestión de un delito contra el honor, por ejemplo, ¿verdad? Que son delitos de acción privada, que una persona demanda a otra por calumnia, por injuria. No puede venir la CICIG, mire, yo investigué este caso y yo, como la ley me dice que yo soy querellante adhesivo en los casos que participen, quiero intervención. Ahí estarían desnaturalizando la función de la CICIG. Se supone que la CICIG actúa dentro de ciertas competencias, que tiene ciertas funciones, ciertos mandatos, cuerpos ilegales, digamos, temas de corrupción, esto, lo otro, crimen organizado. Ahí es donde está su marco de acción. Ahí no realmente la ley es la que le da la facultad de ser querellante adhesivo, no es una decisión de juez. O sea, automáticamente, así como el MP está, podríamos decir, lo que obligado a llevar la acción penal, en este caso, si la CICIG automáticamente entra como querellante adhesivo en estos casos. Así es. Ahora, fíjate, pero disculpa que te interrumpa, porque ese es un buen punto. Digamos, aquí en Guatemala esa es una cosa que no se ha manejado bien. Por ejemplo, hay casos de impacto donde lo que tú ves es que la asociación tal, que son grupos de presión, que son grupos de interés, se les da intervención como querellantes. Así es. Cuando realmente no tienen una relación muy directa con la víctima. Y hay casos donde los jueces les dan esa intervención y a mi juicio no deberían, porque no tienen esa legitimación para decir, miren, yo aquí soy agraviado, también soy afectado. Digamos, por ejemplo, digamos que una persona mata a otra, la madre de esa víctima tiene todo el derecho del mundo de ser querellante adhesivo, eso nadie lo va a discutir. Pero digamos en un caso de violencia, qué sé yo, que venga la asociación de no sé qué, no sé cuánto, de los derechos humanos de aquí y allá, ¿cuál es la legitimación realmente? Ahí es donde entran esas dudas y el juez debería ejercer criterio y debería excluir a gente que no tiene interés legítimo en el proceso. El tema con CICIG es diferente porque en base a la ley, en base al convenio, ellos tienen esa intervención en lo que participen. Ahora, un querellante adhesivo, en este caso, en el caso de los demás, el juez es el que otorga esta calidad, mientras que la CICIG lo tiene por automático por el convenio que se firmó. Correcto. Para desvincularlos del caso de un querellante adhesivo, ¿cómo es que se puede quedar desvinculado de un caso? O sea, si ya está como querellante, ¿cómo se le quita de ese proceso? Puede salir del proceso, digamos, porque renuncia y ya no sigue con el proceso. Hay una figura que se llama desistimiento tácito, que es, digamos, dejo de intervenir o dejo de participar, y en el proceso penal hay etapas claves a las que las partes tienen que acudir, y si no acuden, se toma por desistidas tácitamente, y las otras partes lo pueden solicitar y decir, usted no vino a la audiencia, qué sé yo, audiencia X, digamos, del acto conclusivo, usted queda fuera, y después ya no puede reclamar. Entonces, hay algunas cuestiones, claro, digamos, el juez puede dar la intervención y en teoría se podrían plantear recursos como para decir si sí o si no, y que al final de que todos esos recursos lleguen a las últimas instancias se podría definir si sí o si no, pero realmente, digamos, es el momento donde se le solicita la intervención al juez como querellante adhesivo y el juez lo decide, ahí es más o menos el momento y ahí es donde se define, ¿verdad? Y es por eso que, por ejemplo, salió la noticia que el juez Gálvez, fue esto hoy, el juez Gálvez de mayor riesgo de mayor riesgo B, pues confirmó a la CICIG para que continúe como querellante en el caso de manipulación de justicia. Esto porque la abogada de la CICIG, Leili Santizo, se había ausentado de las audiencias desde el 8 de enero. Lo que hicieron pues fue presentar 15 excusas
Se presentaron estas 15 excusas que en las cuales hablaban que por seguridad habían sacado a todos los abogados de la CICIG y que por eso pues se habían presentado estas excusas debido al protocolo de seguridad que había instruido la comisión de sacar a su personal del país. Sin embargo, que ahora ya tenían la instrucción de regresar. Esto, pues el abogado defensor obviamente pues lo apeló en cuanto a que estaba poniendo un incidente de falta de acción. ¿Esto se refiere a que no acuden a las audiencias? Exacto, sí, es lo que te decía. Digamos, si ellos no accionaron, entonces es como que están tácitamente renunciando a la acción, ¿verdad? El tema es que si presentaron excusas, en teoría no es una renuncia, digamos, es una... digamos, en el caso de una inactividad de un querellante, sí se puede plantear y en teoría sí quedaría fuera, como te decía, si falta determinadas audiencias. Entonces, si presentaron sus excusas, pues el juez calificará las excusas, ¿verdad? La excusa puede ser, mire, fíjese que no me sentía de ánimos ese día, y el juez te va a decir, lo siento mucho, esa no es una excusa válida. O le puede decir, mire, una razón de fuerza mayor o un impedimento por estas y estas razones, y el juez dice, bueno, le acepto la excusa. Eso depende de lo que argumenten. ¿Qué son las excusas que algunos abogados presentan? Por ejemplo, en alguna ocasión recuerdo que un abogado presentó una excusa de un abogado defensor diciendo que en ese momento tenía otra audiencia con otro cliente. Audiencia, sí, exacto, y puede mostrar, digamos, la situación o el acta de la audiencia y dice, mire, yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, un juez lo tendría que aceptar, ¿verdad? Sí. Pero el tema, digamos, el juez Gálvez en este caso también yo creo que sostuvo un criterio y es, digamos, en el sentido legal, creo que él obviamente se está basando en el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad. Justo. Que dejó en suspenso la decisión, digamos, unilateral del presidente de dar por terminado el acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí, como ya sabemos todos que la Corte entró a decir eso se suspende, pues el juez está siguiendo la orden. Instrucción de la orden de la Corte, ¿verdad? Y es lo que, por lo menos en el sentido legal formal, es lo que debería hacer, ¿verdad? Ahora, no tengo claro pero aquí estoy manejando un escenario hipotético. Si en alguno de los casos quedara desvinculada la CICIG como querellante adhesivo, que haya quedado desvinculado por todo esto que ha pasado, ¿puede volver a integrarse aduciendo a esta orden de la Corte de Constitucionalidad? Podría, de acuerdo a los recursos que planteen. Por ejemplo, está el caso del hijo y el hermano del presidente. En ese caso, a diferencia del juez Gálvez, en ese caso el juez sí dijo, aquí está una decisión del Ejecutivo donde da por terminada la CICIG, entonces aquí la CICIG no tiene nada que hacer y quedan fuera. Claro, esa decisión alguien la puede recurrir y sabemos que al final va a llegar un amparo o una apelación de amparo y ahí se va a decidir. Y ahí probablemente digan, no, fíjese que había un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad, entonces no hay tal cosa de que la CICIG ya había concluido su función y entonces seguían y probablemente esa sea la decisión final, ¿verdad? Pero eso sería una forma de reinstalarlos, por así decirlo, en el proceso. Claro, y ahorita ya encontré la información, está el 17 de enero el Tribunal 13º Penal decretó este abandono de la CICIG, sí. en el cual está el caso que tú decías de el hijo y el hermano del presidente, en el caso de lavado de política donde se llegó a sentencia en el Tribunal de Mayor Riesgo A con el caso del Chico Dólar, y también la PGN había interpuesto una protesta para separar a la CICIG en el caso de la Antigua, donde está involucrado o donde está señalado el exalcalde Adolfo Vivar. Entonces aquí
y obviamente, ¿qué pasa en el... Bueno, esto creo que lo vamos a platicar cuando estés aquí el próximo lunes, porque me llama la atención qué va a pasar en donde ya incluso hay una sentencia. Así que muchas gracias, Alejandro, por ayudarnos a entender la figura del querellante adhesivo y gracias por hacernos la acotación de lo que dice el acuerdo de la CICIG y por qué la CICIG se convierte en un querellante adhesivo automáticamente. Así es que yo creo que esa es la parte que hay que entender y como te decía, también el origen, ¿verdad? Que era, digamos, una forma un poco más legal, por así decirlo, de incorporar este experimento, ¿verdad?, en el sistema judicial guatemalteco, ¿verdad?, y procesal penal guatemalteco, porque, como te decía, el acuerdo CICIG decía de una vez, lo convertía en un ministerio público paralelo. Así es, ¿verdad? Un ultraministerio público. Sí, y la Constitución es muy clara cuando dice que la función pública no es delegable. Entonces, haber hecho eso, ese convenio hubiera sido inconstitucional, porque la función pública no se puede delegar, ¿verdad? Yo no puedo venir y decir, voy a contratar a mercenarios, qué sé yo, de tal o cual país a que vengan a hacer las labores de policía acá. Eso no se puede, ¿verdad? O sea, se tiene que hacer dentro de la estructura del Estado. Entonces, por eso fue que se ingeniaron incorporarlos a los procesos como querellantes adhesivos. Pues muchas gracias, Alejandro. Bueno, con gusto. Feliz tarde. Buenas tardes. Platicábamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón, hablábamos acerca de la figura del querellante adhesivo, ya la hemos entendido, y bueno, para darle seguimiento a esta noticia en la cual les comentaba que pues se reintegró al caso de el caso de la manipulación de justicia, la abogada de la CICIG, después de haber presentado estas excusas y que ya tenían la orden de integrarse a los casos. Quiero agradecerle a Julio Ariza, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por tus mensajes y gracias a todos aquellos que compartieron nuestra transmisión, que no puedo ver, pero que les agradezco muchísimo el que compartan. Muchísimas gracias a Carmen Rosa, también a Emanuel Barrientos, muchas gracias, y a todos aquellos quienes lo han hecho. Aprovecho para decirles, ya mañana es el Día del Amor y la Amistad. Yo sé que todos celebramos todos los días, pero pues de llevar un detalle mañana no está de más, y qué mejor que pasar por la San Martín y llevar un detalle delicioso de la San Martín. Así que pase, disfrute de estos detalles, lleve mañana, sorprenda a sus seres queridos o sorprenda a sus compañeros de trabajo con un detalle de la San Martín, o puede llamar al 2215-1515 y le llega hasta la puerta de su casa. 2215-1515. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.